Padre de amor y misericordia, gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad de presentar su palabra. Rogándote, Señor, que su Santo Espíritu nos ayude y que nos hable en esta mañana, que su nombre sea glorificado. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento. Estoy emocionado de ver este lugar lleno de personas y quiero lanzarles el reto de conseguir el templo grande, porque ya no cabe. Me acuerdo cuando comenzamos y éramos 4 gatitos, literalmente éramos 4 gatitos y ahora estamos que ya no se pueden contar. La gloria sea nuestro Dios. Quiero hacer una especie de oferta hoy, un poco inusual, pero esto es para los que nos van a ver en YouTube y en cualquier país donde nos vean. Esta Biblia que yo tengo en mi mano es una Biblia de estudio y esta Biblia la quiero regalar o sortearla entre las personas que reportan la sintonía y que nos escriban a la dirección de la iglesia Jehová Jireh. Si usted no gana la Biblia, siempre le vamos a regalar un libro, sea de salud o el camino a Cristo, pero no va a regresar con las manos vacías, le vamos a enviar algo. Así que vea el video, ponle like y escríbanos, y entonces entre todos los que escriban, si lo escriban de Colombia y un colombiano lo gana, lo vamos a enviar a Colombia o donde sea, se lo vamos a Ecuador, a Centroamérica, a cualquier país. Escríbanos y estaremos encantados de compartir la palabra de Dios con usted. Hermanos, dicho lo anterior, quiero decirles, hermanos, que además de que me siento contento de que Dios nos ama tanto y nos permite predicar su palabra, es siempre una alegría, pero hoy yo me siento un poco preocupado porque la iglesia adventista ha estado pasando o experimentando una serie de atropellos y ataques del enemigo de todo tipo, de gente infiltrada, aún de pastores adventistas que tienen el nombre de pastores y son pagados por la organización y sin embargo niegan al espíritu de profecía. ¿Qué le parece? ¿Ah? Entonces el enemigo no está contento, pero yo doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, porque a pesar de que el enemigo ataca a la iglesia, me acuerdo en recientes años inclusive llegaron a cerrar instituciones que fueron creados con sacrificio y con visión profética, como Garden State Academy, que lo cerraron la Review and Herald, y el enemigo ha tratado de usar personas que se dicen llamar siervos de Dios para atacar la misma iglesia, para convertirse en enemigos de la iglesia. Y entonces por eso esta mañana vamos a hablar acerca de los beneficios de los escritos de la hermana Elena G. de White, del espíritu de profecía. ¿Se ha beneficiado la iglesia adventista con el ministerio de Elena G. de White? Yo estoy 100% seguro que nuestra iglesia ha sido y seguirá siendo beneficiado por el ministerio de Elena E. de White. La iglesia fue creada por Dios. Dios la creó. Y la creó y nos dio los instrumentos para que la iglesia tenga un mensaje de poder, un mensaje coherente y un mensaje futurista. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él no vino a condenar al mundo, hermanos. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Acabamos de leer en nuestra lectura bíblica en Efesios 4, que dice que, hablando del versículo 11 en adelante, dice: y Él mismo constituyó a unos profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Ustedes, cada uno de nosotros, constituimos el cuerpo de Cristo. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y si no me creen, hermanos, o lo que dice la Escritura, ustedes verán cuántos pseudopastores hay allá afuera, engañando a multitudes y enseñándoles doctrinas falsas, doctrina que le está llevando a la perdición, enseñándoles a no obedecer a Dios, enseñándoles a creer en fábulas, sino que aquí dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que ¿quién es? Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia no es ningún hombre, es Cristo Jesús. Todos somos colaboradores, pero la cabeza es Cristo. Y hermanos, la iglesia adventista es la única con un mensaje claro de obediencia, de arrepentimiento, de salvación y de vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Y por qué vida eterna? Que nosotros no predicamos solamente para ahora, hermanos. Es que algunos predican un evangelio muy acomodadicio, que hacen a la gente sentir bien. Pero el evangelio de nosotros está basado en San Juan 14, el 1 al 3. ¿Qué dice San Juan 14, el 1 al 3? A ver si lo repiten conmigo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Si así no hubiera sido, Dios lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué cosa? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios, hermanos. Así que nosotros no predicamos un evangelio nada más para disfrutar de los egoísmos que ofrece el mundo. Todos esos predicadores o pseudo predicadores, yo los llamo de prosperidad, y toda esa gente están predicando una falsa prosperidad, porque es una prosperidad solamente para acá en el mundo, no es para ir al cielo. Pero nosotros predicamos prosperidad aquí, ahora y en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, hermanos. De manera que para no desviarnos un poco del tema, voy a leer un poquito algunas facetas muy importantes acerca de lo que es la hermana White. Por ahí veo que el hermano tenía un libro de los rojos de la hermana White. A ver si me lo trae, pastor, por favor. Aquí yo traje algunos, como ustedes pueden ver, no sé si la cámara lo logra ver ahí. El deseado de todas las gentes, patriarcas y profetas, profetas y reyes, hechos de los apóstoles, el conflicto de los siglos, mensajes para jóvenes, la educación, el hogar adventista, entre otros. Hermanos, el ministerio de la hermana White es y ha sido y seguirá siendo un elemento poderoso en la predicación de la palabra de Dios. Y a veces la gente no entiende. Gracias, hermano. Yo antes tenía una colección de estos
y los he ido perdiendo por prestarlos, que a veces en los sermones uno lo usa y luego se le acerca a un hermanito, ay hermanito, préstamelo, y cuando usted se da cuenta, en el video, aquí se decía el libro, y así lo fui perdiendo uno por uno. ¿Ve? Pero esos libros fueron escritos para nuestra enseñanza, hermanos, para enseñarnos, para perfeccionarnos como santos en la familia de Dios. El don de la profecía, el profeta es elegido por Dios, dice Deuteronomio 18:15. El profeta habla las palabras de Dios, Deuteronomio 18:18. El profeta recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones, Joel 2:28. Como no tenemos mucho tiempo, nada más estoy dando las citas, si ustedes quieren buscarlas luego en sus Biblias. Ve, y el Salmo 89:19, Job 33:14 al 16, Ezequiel 1:1. Las visiones van acompañadas de notables fenómenos físicos y pérdida de fuerza a veces también. Daniel 10:8 y 17. También la persona, el profeta, a veces se vuelve inconsciente de su entorno mientras recibe la inspiración. A veces pierde inclusive hasta la respiración. Los ojos permanecen abiertos. Números 24, 3 y 4. Y recibe también fuerza sobrehumana, como lo podemos comprobar también en Daniel 10:18. Entonces, una persona que se llama profeta o profetiza tiene que tener reunir todas esas características para poder definirse como una persona que recibe un mensaje de Dios. Y es importante notar también que la persona que recibe un mensaje de Dios nunca va a hablar en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ve? Y entonces también vemos que el don de la profecía no fue legada solamente a hombres. El don de la profecía Dios lo dio también a la mujer. Y vamos a ver algunas citas bíblicas si alguien quiere leerlo también para comprobar esto. El don de la profecía fue concedida a muchas nobles mujeres. María, Éxodo 15:20, Débora, Jueces 4:4, Hulda, Segunda de Reyes 22:14, Moadías, Nehemías 6:14, Ana, Lucas 22:36 y las 4 hijas de Felipe, Hechos 21:8 y 9. Y otra de las pruebas del verdadero profeta, habla de acuerdo a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9. No incluye al pueblo de la apostasía. No induce al pueblo a la apostasía. Eso es muy importante. Cualquier persona que se hace llamar profeta y que lo hable a usted en contra de la Biblia o a adorar ídolos o a desconocer la autoridad de Dios, ese es un falso profeta. Deuteronomio 13:1 al 3 y declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Jeremías 14:14 y reprueba el pecado. Jeremías 23:22. Por eso vamos a repasar también algunas facetas de la vida de la hermana White, Elena de White, vida y escritos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena E. de White. Ella nació en Goulburn, estado de Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. En 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista. Y con varios miembros de su familia, Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland en 1842 y aceptó plenamente las doctrinas por la cual en 1843 fue desfraternizada de la iglesia metodista. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión, en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad
de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vean lo que Dios le mostró a ella de primero, a ese pueblo redimido. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, esa visión Dios la mostró a la hermana White en visión, en la cual vio el viaje del pueblo adventista de Dios, ese pueblo a la ciudad de Dios. Relató la visión a los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esa y otras visiones, y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. Y no lo crean, hermanos, hasta el día de hoy hay gente fanática que quiere meterse en la iglesia y a dividir la iglesia. Me acuerdo un tiempo allá en la iglesia de San José, había un hermano que era muy extremista y prácticamente dividió la iglesia central de San José. Y ahora hay otros que vienen con otras ideas que no tienen ningún fundamento bíblico para dividir la iglesia. Y hay hasta pastores, mal llamados pastores, graduados, PhD, negando lo que dice la palabra de Dios, negando las revelaciones que Dios dio a su sierva para su iglesia. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, porque el que no habla como la Biblia, hermano, es un falso profeta. El que no reconoce la soberanía de Dios es un falso profeta. Así que no los crean. En un viaje a Orrington, Maine, conoció también al joven predicador adventista James White, o Jaime White, con quien se casó a finales de agosto de 1846. Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bates titulado El descanso del séptimo día. Aceptaron la verdad del sábado y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de Dios como una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. Y hermanos, el cuarto mandamiento sigue siendo lo que marca la diferencia entre el pueblo de Dios y los otros falsos, aunque predican, aunque usen el nombre de Jesús. Porque Jesús, la Biblia misma nos lo advirtió, que vendrán muchos en mi nombre y harán hasta milagros. Y al final del día le dicen a la gente: no, el sábado fue clavado en la cruz, ya no hay que observarlo. Entonces son unos farsantes y mentirosos. Que si un profeta, una persona que dice llevar el nombre de Dios, le viene a usted a hablar en contra de lo que dice la Biblia, es un mentiroso y no hay que creerlo. Hermanos, Dios ha dado luz a su palabra. Yo amo a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista, hermanos, es una iglesia organizada. Nadie tiene que inventarle nada a la iglesia adventista. Dios le dio, vea, para la obra de salud, para la obra de publicaciones, Dios le dio visiones a la iglesia, cómo debió ser hecho. La iglesia tiene su propio manual. Nadie tiene que inventar otra cosa para la iglesia. Nadie tiene que venir a ver cómo hacemos un culto. La hermana le explica todo. Todo hecho con oración de dirigentes consagrados y que recibieron la iluminación para adorar a Dios en la forma, en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, nosotros servimos a un Dios vivo y servimos y pertenecemos a una iglesia que tiene un mensaje único para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor, hermano. Nadie, por más bonito que habla, por más simpático que habla, si no le conmueve la palabra de Dios, es un farsante y mentiroso. Y no lo queremos. Y nosotros, hermanos, no somos perfectos, pero somos perfectibles. ¿Cuántos dicen a Dios? Amén, amén, hermanos. Y reconocemos la palabra de Dios como la única norma de fe y de conducta. Y reconocemos la ley de Dios. Y aunque nos cuesta guardarlo,
con la ayuda de Dios, vamos creciendo en gracia. Amén. Y vamos mejorando. Y Dios nos va dando la fuerza. ¿Ve? Y cuando Él venga, y si no hemos probado la muerte, lo que queda de cambio en nosotros, Él lo quitará y podemos ir a la Canaán celestial para gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Ve? La iglesia adventista enseña, y la hermana White lo explica de esta manera. ¿Ve? 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces usted agarra el libro de Palabras de Vida del gran maestro, y entonces la hermana White lo parafrasea de esta manera. Ella dice que cuando un hombre es convertido a Dios, adquiere un nuevo gusto moral. Le es dado una nueva fuerza motriz y ama las cosas que Dios ama. Amén. Solo el Espíritu Santo puede guiar a una persona a explicar la palabra de Dios de esa manera y ponerla al nivel de conocimiento de todas las personas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y eso fue lo que hizo la hermana White en Palabras de Vida del gran maestro. Muchas, miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus visiones tomó una pesada Biblia, tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto durante media hora. Cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. En sus visiones era transportada a otros países que luego reconocía en sus viajes. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. Debido a esta visión, la iglesia comenzó a darle importancia a la temperancia y a la obra médica. En total, tuvo cerca de 2000 sueños y visiones con revelaciones acerca de todos los aspectos de la verdad y la organización de la iglesia. Hermano, la hermana White también era una gran misionera. Ella no era de los que se quedaban sentados en la casa haciendo nada. Ella predicaba la palabra de Dios. Junto con su esposo viajó extensamente por los Estados Unidos predicando, ayudando en la organización de la iglesia y luchando contra los diversos problemas y errores. Desde el otoño de 1885 hasta el verano de 1887 estuvo en Europa. En 1891 viajó a Australia, donde ayudó a fortificar y a establecer la obra adventista. Y como escritora escribió miles de páginas. Antes venían solamente libritos rojos, ahora vienen en diferentes presentaciones como las que yo tengo ahí abajo. Entre los más destacados está El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, la educación, el Ministerio de Curación y muchos otros. Y yo doy gloria a Dios, hermanos, porque esta es la luz menor que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Es la luz que no niega la palabra de Dios, sino que la magnifica, la exalta para el conocimiento del pueblo de Dios. Así que, hermanos, Dios quiere que su pueblo no ande divagando. Dios quiere que su pueblo sea enseñado correctamente. Dios quiere que su pueblo sea instruido. ¿Ve? Cuando Dios nos dio el cometido de ir a predicar el Evangelio, ¿qué fue lo que Él nos dijo en Mateo 28, del 18 en adelante? Dice: toda potestad me es dado en la tierra y en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿y qué cosa? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles todas las cosas.
Si usted no le enseña a la gente, como así dijo Jehová, la gente no lo va a entender. Hay que enseñarle. La otra vez yo le hablé acerca de Felipe y el eunuco. El eunuco andaba leyendo la profecía de Isaías, una profecía que iba a cumplirse 700 años después. Pero ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo guió a Felipe hacia el carruaje de este hombre que en ese entonces era tesorero del gobierno de Candace. Muchas veces no queremos hablarle a la gente encumbrada, a la gente que maneja grandes responsabilidades. Les tenemos miedo y muchos de ellos tienen grande sed espiritual y necesitan ser enseñados. Porque cuando Felipe se le acercó y le dijo, ¿y usted qué es lo que lees? Y ya él le dijo, estoy leyendo Isaías 53. Y todavía le pregunta, ¿y entiende lo que lees? ¿Y qué es lo que dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si nadie nos me enseñare? Por eso aquí la palabra de Dios dice, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, ahí está la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado como iglesia una inmensa responsabilidad. Esos libros hay que leerlos. Esos libros no es para tenerlos de adorno en la iglesia, en los anaqueles de la casa. Hay que instruirse. Si usted los lee, usted siempre va a tener un mensaje para alguien. Pero si no lo lee, va a andar como cualquier ignorante en la calle, inventando cosas que no tienen base bíblica. Así que yo los animo, hermanos, consigamos esos libros, volvamos a ser el pueblo de los libros. Yo me sentí muy triste cuando cerraron la Review and Herald. Ni siquiera nos mandaron una carta para decirnos a partir de tal momento ya no va a existir la Review and Herald. Nos dejaron en un limbo. Unos sabiondos que llegaron ahí, disque administradores, y lo que vinieron fue a ir totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque la Review and Herald fue creada gracias a revelación que Dios le dio el Ministerio de Publicaciones a la hermana Juan. Y ahora vienen una gente a hablarle que no tenía plata para mantenerlo cuando Dios le había mantenido por más de 100 años. Y así mismo también cerraron otras instituciones como el Garden State Academy, cuando Dios mostró que precisamente la iglesia necesitaba esos tipos de academias fuera del perímetro de la ciudad, para que los jóvenes pudieran no solamente respirar aire puro, sino que podían inspirarse en la naturaleza. Pero vinieron algunos sabios, entre comillas, a hablar y a traer excusas económicas, como si no dependiéramos nosotros de un Dios poderoso que provee todo para su pueblo, y que siempre lo ha proveído y siempre nos proveerá. Yo hasta el momento no he podido sacar ninguna maestría ni un doctorado, pero gloria a Dios por su palabra, hermanos, que yo puedo parar aquí y hablarles a ustedes con palabra de Dios, hermanos, sin necesidad de esas teorías y ideas mundanas que hace a la gente odiar a Dios, que hace a la gente volverse rebelde a Dios, que hace a la gente no querer saber nada de la Biblia. Entonces tenemos que pedirle a Dios mucho por esa gente que se han infiltrado en la iglesia, porque lo más triste es que son llamados pastores adventistas, llevan el nombre de la iglesia, pero están haciéndole daño a la iglesia. Y necesitamos la sabiduría de Dios para saber quiénes son y no aceptar la mentira que ellos quieren meter a la iglesia y los supuestos cambios. Algunos ya no quieren que se cante adecuadamente en la iglesia, hablando de meditación, inventando cosas que no están en la Biblia, cuando mi Biblia me dice a mí que la gente se reunía en alabanza a Dios. El Salmo 95 nos invita a nosotros, voy a leerlo rápidamente, Salmo 95, pero aquí dice, venid, aclamemos, ¿cómo? Alegremente a Jehová, cantemos con júbilo
a la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen a Dios? Amén, hermanos. Dice aquí, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la roca seca. Y el versículo 6 dice, venid, adorémonos, prostrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Gloria a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, porque queremos y aspiramos a cumplir con lo que Dios dice en la forma correcta de adorarlo a Él, con cánticos, con salmos, con himnos espirituales, para que su iglesia crezca y para que nosotros también nos llenemos espiritualmente. Porque no se trata de nosotros, que algunos predicadores andan creyendo que se trata de cuán guapo y cuán lindos son. No, no se trata de eso. Nosotros somos pasajeros. ¿Ven? Yo, con la ayuda de Dios, espero vivir muchos años. ¿Ves? Y, el miércoles voy a estar celebrando, si Dios quiere, mis 65 primaveras, para la gloria de Dios. Y doy gloria a Dios, hermano, porque este es el tiempo de comenzar a soñar, a volver a estudiar, a sacar a lograr muchas cosas que no he logrado antes. Pero hermanos, el mundo predica otra cosa. Usted ve a la gente en el mundo y cada vez que alguien me pregunta a mí que cuántos años tengo y le digo, no puede ser. Usted parece estar en sus 40, bueno, los 65 ahora son los nuevos 40, en su momento nada más. ¿Entiende? Pero si usted confía en Dios, si usted se alimenta adecuadamente y lucha, qué mentira que alguna gente idealiza la vida cristiana creyendo que todo es color de rosa. No, hermano, la vida cristiana es lucha. Usted tiene que luchar contra toda clase de circunstancias, el mismo mundo, a veces la misma familia de uno, tantas cosas. Pero si usted aprende a poner su mira en Jesús y creerle a Él en lo que Él puede hacer por usted, nada ni nadie podrá separarnos del amor que está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, por su palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y sigamos adelante creyendo a la profeta que Dios usó en la iglesia adventista para traernos una luz menor, para ayudarnos a comprender mejor la santa y divina palabra de Dios y la voluntad de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, gracias por los profetas que tú nos has mandado, y gracias sobre todo por el ministerio de Elena G. de White, que ha contribuido a hacer una iglesia con identidad propia, una iglesia que no se compara a ninguna en el mundo, porque tiene un mensaje único para salvación y vida eterna. Gracias nuevamente, Señor, ayúdanos a que podamos seguir fieles y firmes, y aquel día cuando has de venir en gloria, poder alzar nuestras manos y decir: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Por Jesús se lo pedimos y le agradecemos. Amén.